como el miedo como concepto, es algo que nos gustaría conversar con Juan Ariel Zúñiga, que está aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Un aplauso para Juan Ariel. Bueno, tú has estado acá todo este tiempo que hemos estado conversando y que hemos estado viendo esto y finalmente creo que la sensación de no tener miedo ayuda bastante a tener una autopercepción de felicidad, ¿no? Claro, escuchaba los datos, claro, uno pareciera que el noruego, el danés es fome. Pero resulta que la felicidad es un estado interno, recordémoslo. No necesariamente la felicidad es una euforia. ¿Ah? Muchos países sudamericanos somos medio eufóricos, sobre todo cuando estamos con alcohol adentro de la pena y bailando, pero eso no significa que somos felices. La felicidad es mucho más profundo que eso. Alegres. Y es más interno y es más personal. Por lo tanto, las seguridades básicas son súper importantes. Y cuando están cubiertas las seguridades básicas, uno tiene posibilidades de ser feliz. Lo que pueden hacer los estados es darnos posibilidades de ser feliz. Ahora, ser feliz depende de cada uno. Claro, porque hay veces que uno ve a gente que no tiene todas las necesidades básicas cubiertas y todo. Y uno pero tiene una capacidad interna de ser feliz. Y uno los ve con una calma, con una tranquilidad y con una sonrisa a flor de piel. Y de verdad que uno dice, chuta, que generalmente son la gente que más ayuda, además, con lo poco que tiene. Sí, entonces, ¿verdad? ¿Eso en qué va? Va en que básicamente las personas aprenden a ser felices con lo que tienen, aprenden a colocarse metas cotidianas, aprenden a disfrutar del presente. Viven el presente, África, los chicos viven el presente, lo que hay ahí, la vaca, el río, lo que está ahí y son felices con eso. No están llenos de expectativas. ¿Qué pasa con Occidente? Estamos llenos de expectativas. Estamos siempre pensando en el futuro y lo que vamos a tener en el futuro. Pero no disfrutamos del presente. Estamos compitiendo constantemente. Sí, estamos siempre compitiendo por amar, hacer cosas que van a venir en el futuro. Pero Juan, en ese sentido, de alguna manera, este sistema es un sistema que nos hace constantemente, a raíz también de un poco de lo que planteaba la Javi, vivir con miedo, porque estamos constantemente en la carencia. Claro. Incluso que un sistema, el consumismo, establece una sociedad que está en la carencia. O sea, ya, logro tener este pastel, pero después necesito otra cosa. Porque además después, eso lo debo. Lo que adquiero lo debo. Además. Entonces bueno, el miedo a tengo que pagarlo. Entonces en ese aspecto, ¿cómo se hace? Porque en definitiva, y yo creo que ahí sí coincidimos todos, vivir con miedo es tremendo, es súper estresante, un estrés adicional. Sí. Y hay distintos tipos de miedo. Está el miedo a la seguridad social, pero también está el miedo de envejecer, está el miedo de... Primero, yo creo que hay que definir lo que es el miedo. El miedo es un gran temor frente a un posible daño, ya sea real o imaginario. Ya sea real o imaginario. Y hay 5 grandes miedos de los cuales se desglosan todos los demás miedos. El miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a perder algún órgano o sufrir alguna lesión física, el miedo a perder la libertad y el miedo a la integridad del yo. ¿Y a la pobreza no? A la pobreza también. Es que está dentro de los miedos. ¿Qué es lo que es la integridad del yo? La integridad del yo significa sufrir algún riesgo de ser perseguido, de ser violado, de ser atentado contra su persona, de ser víctima de bullying, de ser víctima de discriminación. Ya, pero ¿cómo lo hacemos en una sociedad como la nuestra? Que lamentablemente tú siempre dices que hablemos de cómo somos los chilenos. Y resulta que uno ve, y hay un porcentaje importante de los chilenos que, por ejemplo, confunden efectivamente felicidad con euforia. Claro. Lo que también es una sensación de vacío, deja después una sensación de vacío tremenda, porque no es una felicidad real. No. Y nos establecemos en la idea del miedo. Hay una sociedad que se construye en torno al miedo. En torno al miedo, incluso en las noticias, lo hemos hablado muchas veces acá con la Andrea, generamos miedo pero desde el medio. Es difícil no sentir miedo. Ya, pues, pero ¿cómo se empieza a funcionar? El miedo es tan inherente al ser humano, como decía Woody Allen, mi amigo más fiel es el miedo porque nunca me ha puesto el gorro con otro. De alguna forma, los seres humanos pasamos de un miedo a otro. Los seres humanos somos frágiles. No somos tan fuertes como pensamos o como queremos pensar. Los seres humanos pasamos del miedo a ser abandonados por nuestra madre, el miedo a la oscuridad, el miedo al cuco, el miedo a los fantasmas, a miedos reales. Pero nos sirve tener miedo. Los seres humanos es inherente al miedo. Nosotros lo que hacemos los seres humanos, y eso es la gran grandeza quizás del ser humano, es que atravesamos ese miedo y logramos superar nuestros conflictos. Ya, pero ¿nos sirve el miedo o no? Entonces nos sirve. Hasta cierto punto, el temor y la angustia pequeña sirve para movilizarnos, a enfrentar el temor, a enfrentar lo que nos daña y a superarlo. El miedo, más allá de eso, nos paraliza. Y ahí quizás esa distinción es buena hacerla porque hablar de los miedos paralizantes sería lo interesante. ¿En qué momento el miedo normal, natural, que nos acompaña y que incluso nos puede servir, se transforma en un problema, en una enfermedad? Cuando ese miedo es superior a tu nivel de movilización a solucionar el problema. O sea, cuando no te deja actuar, no te deja seguir viviendo tranquilo. La angustia patológica, y cuando te sigue como votando en lo mismo, digamos, porque hay gente que, no sé, pues que tuvo una enfermedad, por ejemplo, y es terrible, la peor situación que uno puede vivir,
De hecho, la enfermedad de los hijos es como lo peor. Pero se recupera ese hijo y aún así sigue con mucho miedo a que se vuelva a queda un enfermar, miedo a que traumático. vuelva a recaer y finalmente... Muchos de los miedos en Chile, Chile es un país postraumático, lleno de terremotos, de inundaciones, tiene ese recuerdo. Muchas generaciones han vivido bajo el miedo postraumático de que va a venir alguna otra catástrofe de nuevo. Sí. Hemos crecido en medio de esos cuentos. De alguna forma todos hemos recibido algún cuento, alguna catástrofe natural. Entonces, de alguna forma Chile es postraumático. Sí. Chile tuvo una dictadura muy larga, también eso importa. O sea, hemos quedado postraumados también después de esos acontecimientos. Y así sucesivamente. Entonces, hay ciertos miedos que son comprensibles. Ahora, eso no implica que nos vamos a quedar pegados a nuestros miedos. Claro. Todos los miedos son solucionables. El ser humano tiene que atravesar el miedo. Eso nos hace valientes. Desde nuestros primeros padres africanos que atravesaron toda África para llegar a Europa buscando agua, pasaron toda la cantidad de miedos posible y gracias a ello estamos aquí. Los seres humanos tenemos que atravesar el miedo y se puede trabajar en eso. Y atravesar el miedo es parte importante de tratar de ser felices. Juan, hay enfermedades que se heredan. ¿El miedo se puede heredar o se puede transmitir? Claro. Hay personas, hay familias completas que tienen el temor a la enfermedad o tuvieron algún pariente que se murió y viven eternamente pensando en los miedos y los temores a la enfermedad y a la mutilación, que es uno de los grandes miedos humanos. Yo creo que esas personas, de alguna manera yo he visto gente que ha tenido cánceres dolorosísimos, muertes sucesivas y tiene un nivel de resiliencia ya aprendido tremendo y aún así es capaz de ser feliz. Esas personas deberían ser nuestro ejemplo, no los que viven muertos de susto encerrados en su casa. Pero ahí con mucho respeto, pero también tiene que ver la religión católica, que ahora ha ido modificando, pero funciona por la culpa. Sí. Y el miedo. Y el miedo también. Y el miedo. Entonces el fondo era hacer el bien no por el hecho y el goce de hacer el bien, sino porque si no te iba a ir al infierno y te iba a quemar y iba a ser lo peor de tu vida. Bueno, entonces, y muy importante lo que dices tú, porque uno de los grandes temores del ser humano es a la muerte. Y de alguna forma muchos sociólogos, psicólogos y muchos científicos más que nada han dicho que la creación de una idea de Dios tiene que ver con este miedo a enfrentar la muerte. Por lo tanto, encontramos un bien superior que está más allá de la vida, que nos dice que hay una vida después de la vida y de alguna manera nos hace traspasar el miedo a la muerte. Y ahí el ser humano crea la imagen de Dios. Como sea que sea, yo no quiero ir en contra de las religiones, yo creo que las personas que tienen fe tienen una gran fortaleza versus los ateos como yo, que no tenemos esa fuerza, que no tenemos esa... pero yo me refería, yo también, yo respeto todas las religiones. Respeto mucho a los que creen, No, perdón, yo respeto toda la religión y toda la fe. Lo que sí me llama la atención es que creo que la culpa, finalmente, esa culpa te produce también un resquemor. O sea, en el fondo cuando eres chico y no sé, miraste a una chiquilla, hiciste algo y es como que, perdón por haberlo hecho. Creo que a lo mejor ayuda a ser personas más piadosas cuando grandes. Uno de los temores más importantes es, como yo siempre digo, es convertirse en sí mismo. En ser auténtico, en que mala suerte es lo que piensen, en que yo voy a hacer esto porque lo deseo. Ir detrás del deseo, como decía Freud, es tratar de ser feliz. El deseo no solamente es sexual, el deseo es también conseguir metas, tener objetivos, ser alguien en la vida, desarrollarme mis habilidades, tratar de ser yo. Ese deseo hay que ir detrás de él, sin miedo. Es que los chilenos tenemos mucho miedo a lo que piensa el otro. En el fondo la gente como que chaqueteo tiene miedo a hacer como o a decir lo que realmente piensa por lo que va a pensar el de al lado. Claro. ¿Y cómo manejas el miedo al jefe? Que en Chile muchas veces dicen, no, este jefe es... Es que tiene que ver con el miedo a la incertidumbre. No es que le tenga miedo al jefe, tiene el miedo a quedarse sin trabajo. Exacto. ¿Ya? Otra cosa, y a la cesantía. Pero va todos los días. Es capaz de tolerar a jefes con bastante ese sádicos. miedo en la guata. Es capaz de tolerar a jefes bastante sádicos. La gente, como dice, no le tiene fobia a la empresa o al trabajo, le tiene fobia a los jefes, que es distinto, a los malos jefes, a los malos líderes. Pero es básicamente el temor a perder el trabajo, a la incertidumbre. Pero Juan, cuando tú hablas del tema del deseo, yo coincido contigo, pero también yo creo que hay una situación de estructura, lo comentábamos recién a raíz de los países más felices, de respeto también al otro, de entender que el otro vale. Pero yo creo, claro, pero es que es bien delicado, porque creo que, por ejemplo, una sociedad como la nuestra se ha establecido en darle cabida al deseo a ultranza, y ahí pasan cosas como lo que plantea la Javi. Violencia intrafamiliar, violencia en el pololeo, incluso violaciones a pasar el derecho del otro, eso porque no es yo deseo. deseo. Pero se confunde. No, ese no es deseo. ¿Qué es lo que es? No, es una transgresión al otro. Cuando yo Ya, pero hablo ¿qué es del lo que deseo, es? Yo deseo tus zapatos, te ataco, te boto y te robo los zapatos, porque yo los deseo. trabaja ¿Cómo por lo ello. explico? Trabaja por ello. Son mis zapatos, busca los tuyos. Ya, pero ¿cachai que hay? Claro, pero lo que quiero decir es que la sociedad chilena de alguna manera estructura la idea
de que uno tiene que conseguir las cosas a ultranza. Es que en Chile y por ende, en vez de ser un país feliz, es un país agresivo, es que en Chile, violento y con miedo. Yo creo que básicamente la gente ha confundido la idea de ser feliz con consumir más. Y eso no es lo mismo. Tratar de ser feliz es encontrarse a sí mismo, es tener también una vida más espiritual, saber quién uno es, buscar sus talentos y desarrollar sus talentos y realmente lo que quiere hacer en la vida. Eso no tiene que ver con bienes materiales. Pero también tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? La educación, la dictadura y todo así, que uno tenga que ser como todos iguales, porque en el fondo el que quiere ser distinto, el que quiere vivir de una manera distinta, el que se quiere ir a plantar papa a Chiloé y vivir allá es como, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? O el que le quiere poner a su hijo un nombre, ¿qué pasa en Dinamarca? Lo van a molestar en el colegio toda la vida, ¿cómo se te ocurre? La felicidad también. La felicidad de improvisar, por en los ejemplo. comerciales nosotros seguimos conversando, entonces tenía relación con que quizás... Claro, sí. Sí, no, el tema es el miedo. Pero no, que no nos dejamos ser finalmente. En el fondo, eso, que si tú pones un nombre distinto, que si tú te vas a vivir, si tú buscas una opción de vida distinta, la gente además te juzga, y te juzga literalmente, es como no. O gente que dice, ¿sabes qué? Quiero dejar la pega porque quiero, no sé, quiero viajar. No. Y eso funciona mucho por el miedo. Claro, bueno, en Chile hay muchas reglas tácitas que están ahí de lo que no debemos hacer. El chileno siempre funciona en manada, como he dicho yo. Entonces, si tú te sales un poquito de la manada, te chaquetean, pero inmediatamente. ¿Cómo se te ocurre ir a plantar papas a Chiloé? ¿Qué es esto de ponerte hippie, irte a la Rayán? No pasa nada, po. Ya, pero eso no está usado por una suerte también de conservadurismo. El chileno en general es muy conservador. Somos súper conservadores los chilenos. O sea, yo creo que el país más conservador de Latinoamérica, y que casi no parece latinoamericano, es Chile. Ahora, en ese aspecto tú mencionabas algo, Juan, que me llama la atención porque se nos ha vendido, y ahí lamentablemente creo que los medios de comunicación también hemos sido aliados medios perversos con respecto a eso, de que la libertad está establecida por la libertad de consumo. O sea, tú tienes libertad en tanto puedes consumir lo que quieras, pero no tienes libertad para elegir una manera de vida, como bien decías tú, Javi, distinta. ¿Cómo podemos ir también cambiando eso para que entendamos realmente lo que es la libertad, ¿no? Bueno, los peores horrores de la humanidad se han hecho en nombre de la libertad. Así que la libertad, la verdad es que pero ha sido muy manoseada. Ha sido muy manoseada. Pero ¿qué pasa con nosotros que tendemos como a juzgar? Y no solo a juzgar, porque una cosa es que yo le diga, Jaime se quiere ir a vivir, no sé, claro, a San Pedro. Y yo le digo, ya. Una cosa es que... No, es reprimir. Pero además va a quedar fuera como del grupo, porque sí, finalmente de la manada, socialmente, sí. Eso es, lo que hablábamos, ¿no? Claro. Tú tienes que tener a tus hijos, sobre todo si viven en cierto lugar, en cierto colegio, tienes que vivir en cierto barrio, si tienes tú eres que ABCU, tener tienes que ciertos cumplir nombres. todas estas características, no puedes salirte de ese grupo. Sí. Si tú naciste en una familia, estudiaste en un colegio, no puedes salirte de ese grupo. A lo más te puedes ir a Chicureo, pero más allá no. Entonces, de alguna forma, hay una serie de reglas implícitas en las clases sociales donde de alguna manera tú no te... Ser diferente, ser auténtico en Chile es mal mirado. La persona que trata de ser distinto es totalmente chaqueteado. Es que igual, Y tiene que ser muy fuerte para lograr sobrevivir a eso. ¿Y cómo se trabaja el tema de los miedos? Estoy pensando en gente que tiene miedo patológico, que Exacto. permanentemente está pensando las cosas malas que le puede Pucha, pasar. qué buena pregunta. Yo creo que ahí entro definitivamente en mi tema. Yo creo que el miedo patológico realmente es lo que yo trato todos los días. De alguna manera, los demás miedos, los seres humanos nos salvamos como podemos y muchas veces somos capaces de salir adelante. Pero ya en el miedo patológico la persona necesita ayuda. Necesita ayuda para salir de ese miedo postraumático al terremoto, necesita ayuda para salir del miedo al pánico, el pánico que le da salir a la calle, paralizante, inhabilitante, el miedo que le da su enfermedad, el temor a la muerte que tiene porque tiene una enfermedad crónica, porque tiene un dolor crónico importante. Y en ese La sentido, cantidad de dolores crónicos que existen en Chile es impresionante y las invalideces por dolores crónicos son muy, muy altas. ¿Y cuántos de esos miedos son patológicos desde nacimiento y cuántos son por la educación que también le damos a nosotros a nuestros hijos de lo que debe ser, de cómo comportarse, que vamos creando quizás estas patologías? El miedo es cultural. El miedo es cultural y se va creando con el tiempo, de alguna manera se va gigantando y haciéndose patológico con el tiempo y con las experiencias que hemos tenido. Se nos enseña también a tener mucho miedo, a ser muy aprensivos, a tener cuidado, a seguir todas las reglas, a que todo es peligroso, o se nos enseña a que siempre los miedos hay que superarlos. Entonces la educación ahí importa mucho desde la casa. Sí. Tenemos algunos videos que queremos ir complementando para que vayamos viendo y vayamos comentando. Mira, el primero, negrito. I was looking what Dr. Blanton, Smiley Blanton, who is a colleague of Dr. Norman Vincent Peale, what he said about fear. He said, fear is the most subtle and destructive of all human diseases. Ladies and gentlemen, fear kills dreams. Fear kills hope. Fear
put people in the hospital. Fear can age you. Fear, ladies and gentlemen, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. And it seemed like you're in a hypnotic spell. And I ask you a question, what is the benefit? What's the benefit of allowing fear to hold you back? What's the benefit of giving up on yourself, of not stepping out on life and taking life on? What is the benefit for you? What's the plus in that? It's one of the things I had to ask myself. So I didn't want to make any mistakes. I wanted everybody to like me. I wanted to be perfect the first time I did something. It's not going to happen. You're going to make some mistakes. You're going to hurt some folks' feelings. You're going to create some enemies whenever you decide that you want to begin to take life on. You've got to ask yourself, how long am I going to allow this to hold me back? Fear is false evidence appearing real. That is an illusion that we create in our mind. It is a state of mind that can be changed. Look at your life right now. Whatever you've done up to this point in time, your life is working. Whatever you have produced, it came out of you as a result of the kind of person that you have become. It's a result of your choices. It's a result of your consciousness. Now you have to ask yourself, are you satisfied with what you have produced? Is this what you want? Would you like for things to be better than this? Do you believe that you deserve better than this? Or are you content? This is it. You don't have to do anything else. That you already resign yourself in life and say, well, I'm happy. I'm not starving like the people in Calcutta. Are you allowing yourself to get off the hook like that? Or do you believe somewhere in the back of your mind or in your heart that there's some other great work for you to do? There's something else that life has for you. I believe that you have to begin to consciously monitor your inner conversation and start talking to yourself. Start building yourself up. Sometimes the only good things you will hear about you are the things that you say to you. Here's something else. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. I was in Columbus, Ohio yesterday speaking for a particular Ohio department. A young lady named Karen who greeted me, who organized the event. Very talented, very skillful. And she was talking about she wanted to become involved in the consulting business. I said, why aren't you doing it? I said, you have the abilities. I said, you're not here because they like you. You're here because you're doing the job. You're making things happen. And she came up with all kinds of ideas, but finally she said, I guess I can't see myself doing it. I guess I'm afraid. Fear, limited vision, and lack of self-esteem is what keep most people doing things they don't want to do. I flew from Columbus, Ohio to Denver, Colorado to a major communications company. And the person that picked me up at the airport told me about the fact that the company was planning on having a major downsizing. And they offered some of the employees there an early retirement, and some of them will earn as much as $300,000. And they said, this is the last time that you can take this offer. If you don't do it when we have the downsizing, you might be among those who will lose their jobs, and all you will get is your severance pay. And only 50% of the people who were eligible to take the $300,000 took it. The others were afraid to take a chance on themselves. The others couldn't see themselves beyond that company. They couldn't see life after that company. The same reason that people stay in relationships where they're abused or they're unhappy or it's unfulfilling. They can't see themselves beyond that relationship. They can't see themselves enjoying life without that person. They think that this is all that they can do. The same reason that people get stuck at a certain level in life. They can't see things being better for them. And they think that this is it and this is all they deserve. This is all they've ever seen. It's been passed on to them. And they think that this is it for them. Oh, no. Fuerte. Oh, no. Bueno, nos dejó en silencio. Esos miedos a atreverse una vez que están las circunstancias vitales de la vida satisfechas como los gringos. Yo creo que esos miedos a vencerse a sí mismos, a salir adelante, es después que las situaciones
más básicas de la vida están cubiertas como para ellos. Ese es un discurso bien americano. Juan, Sí, pero ojo que ahí también está basado en la película mucho la imagen en Busca de la Felicidad, Sí. que está basado en un caso real Sí. de un tipo que no tenía las cosas básicas, tenía que dormir en unos baños públicos con su hijo, y el tipo machaca, y terminó siendo, claro, una gran figura y todavía da, Bueno. charlas motivacionales y todo, pero quedó fuera del sistema, incluso del super sistema gringo. Sí, yo conozco la historia de un tipo que nació de una familia de granjeros muy pobre que tuvo que estudiar en la universidad y le costó mucho, se gastó toda la plata de sus padres en estudiar en la universidad, trató de salir adelante, hizo algunos negocios, quebró, se echó toda la pata de los papás que eran unos pobres granjeros, postuló a diputado, perdió 5 veces, siguió adelante, pidió préstamos para seguir adelante. Y ese personaje se llama Abraham Lincoln. Bueno, de alguna forma hay historias emocionantes de ese tipo todo el tiempo. Las grandes personas han vencido sus miedos. Las grandes personas han resistido el dolor. Las grandes personas han salido adelante igual a pesar de todo. Juan, pero hay un tema... Súper importante Hay eso. un tema que no O tiene nos que quedamos ver acá solamente con o avanzamos. la voluntad. Y yo por eso preguntaba por los miedos que son patológicos. Sí. Porque también es fácil decir, oye, pero ¿cómo esta persona? Porque no quiere salir adelante. Es fácil decir. Y la verdad es que una persona que está enferma y que tiene miedo de manera patológica no es que quiera tener esos miedos, es que no puede no dejar de tener esos miedos. Exactamente, y no es tan fácil, ese discursito no le sirve de nada. Perdonen, no quiero descalificar a este señor, pero me parece muy, muy emocionante lo que él dice. Pero a una persona que está con ataques de pánico, Exacto. a una persona que está con una obsesión que ya no paralizante, no le puedo vender este discurso. Yo primero lo sano y después lo empodero para que él salga de nuevo a la vida. Y esas personas que sufrieron tanto tienen muchas más posibilidades de después de vencer cualquier otra dificultad, porque desarrollaron una potencia, desarrollaron una fuerza interna ahí que no tenían antes. Te preguntaba antes si esos miedos, esos patológicos, vienen desde el nacimiento o son generados en la vida. Porque Muchas veces son generados. Algunas cosas pueden venir genéticas y predispuestas, pero Mezcla. son generados por experiencias patológicas, por educaciones patológicas. Juan Ariel, ayúdame a entender cómo hace la gente en Siria para luchar contra su miedo de perder la vida cada minuto. ¿Cómo uno vive como ser humano diciendo quizás en 15 minutos más voy a estar muerto por un bombardeo? ¿Cómo uno logra vivir con ese miedo permanente? ¿Cómo el Esa ser humano una- logra eso? Es una linda pregunta. Porque efectivamente hay gente que igual es feliz. ¿ya? Entonces ahí nace una magia del ser humano que todavía no está absolutamente descrita. ¿Cómo es capaz de sobrevivir a eso y salir adelante y aún ser feliz? ¿Cómo uno es capaz de atravesar un mar con su hijo a cuestas no sabiendo qué va a pasar y ser un refugiado que va buscando una oportunidad? Eso me parece un milagro del ser humano. Que el miedo a Impresionante. nivel máximo hay. Ese es el miedo a la angustia máxima y a la diáspora. A la diáspora de estar absolutamente en manos del destino. ¿Y de qué manera no Pero los seres humanos hemos avanzado a eso, venimos de eso, somos así. Sí, Venimos, pero- ese es nuestro destino. ¿Y de qué manera no nos contagiamos con miedo? Porque el miedo contagia. Por Cuando supuesto. uno convive con una persona negativa, Y también el transforma en una positivismo persona contagia. Y yo te aseguro que si somos positivos y transmitimos esta positividad, la gente va a empezar a pensar, ¿y por qué yo no puedo? Y empezar a pensar, ¿por qué yo no puedo vencer mis miedos? Si está en mí, ¿por qué si otros pudieron no Pero puedo? pasa algo que es re loco y yo quiero ir... Es más fácil un poco ser lo que negativo, decía sí, en Chile. la Domi, que llama la atención porque efectivamente y lamentablemente las emociones negativas contagian más que las positivas. Si tú estás en un medio, por ejemplo, y hay una persona mala onda, una sola, te inunda Esa la mala manzana- onda, así esa tenga manzana- todo el resto buena onda, divertido. Es impresionante. Y puede ser que esa persona ni siquiera hable, sino que su sola presencia te carga. Gestualidad. Entonces, Una manzana ¿por qué- hecha a por qué perder pasa? todo el canasto. Lo pero- mismo pasa con el miedo. Yo recuerdo una historia de una persona que conocí que me sorprendió, una refugiada de campo de concentración, vieja la conocí, que tiene una historia sorprendente. Ella a los 8 años logró escaparse y le dieron una niñita de 2 años para escaparse con ella. Y ella se refugió viviendo en bosque y todo. Es bien dramática la historia en realidad. La niñita enfermó finalmente, la niñita chica de 2 años, y murió. Se le murió a una niñita de 8 años. Imagínate lo que es eso. Y tú ves hoy día, yo conocí a esa mujer, vive en Chile de hecho, y es una mujer maravillosa, maravillosa. Y te cuenta esta historia que yo en realidad la cuento y se me ponen los pelos de gallina, ¿sí? Y ella te la cuenta y lo que te transmite, fíjate que no es negativo. Al contrario, te transmite fuerza, te transmite vitalidad, te transmite incluso que durante ese tiempo en que vivió con esa niñita, que la protegió, fueron felices, que la salvó del horror que iba a vivir allá, que lo que vivió ella sus últimos días fueron buenos.
¿cómo podemos hacer eso? Pero es ¿Cómo, que ahí cómo está- está esa fuerza en una niñita Es chica? que ahí está el Estoy hablando tema. de alguien Yo de creo 8 que de años. alguna forma nosotros tenemos que enfrentar lo que tenemos temor. Una forma de vencer el miedo es enfrentar lo que tenemos adelante. Una vez que el miedo no es patológico y ya una vez que lo podemos tratar y ya son miedos más imaginarios, Claro. enfrentar lo que tenemos adelante. El dinosaurio no es tan grande, el coyote no es tan grande, el perro que está enfrente no es tan grande, tenemos que enfrentarlo. Y los seres humanos que hemos sobrevivido, los que han sobrevivido, son esos valientes que se atreven a traspasar el miedo. Yo soy de Cauquenes y me acuerdo perfectamente y tengo muchas personas que vivieron en el maremoto, en Peyúgue. Y son personas que yo los voy a ver y construyeron de nuevo su casa y están de nuevo ahí y tienen una fuerza más grande que antes. Más grande que antes. Con la cual son capaces de luchar y si les viene otro maremoto o si les viene una enfermedad, Ya, pero ahí hay van a algo- tener una resiliencia mucho más grande Pero de la hay que algo que antes. tú decías, Juan, que igual es importante tomar en consideración porque son individuos, son personas. Sí, pero Y es una nosotros comunidad que ha sufrido eso. Ya, Y esa estoy comunidad de acuerdo, entera. pero nosotros vivimos, y Tiene es una de mucho las más cosas que optimismo. hemos ido hablando y a raíz de lo que partimos hablando de esto, es que tenemos una sociedad que nos establece o nos construye en el miedo. En el miedo a perder la pega, como salía en la nota, en los miedos los miedos que tenemos todos los que somos papás, digamos, con nuestros hijos, el miedo a la soledad, el miedo al compromiso. Es Sí. sorprendente, claro, nosotros de repente nos reímos en relación al compromiso de pareja, pero de verdad una sociedad descomprometida emocionalmente, descomprometida laboralmente, descomprometida con el otro. Ahí entramos en una generación que tiene muchas cosas positivas, que es que como la generación menores de 30 o los que están conectados a la internet. Los millennials. Los millennials. Que tienen muchas cosas buenas, pero tienen bastantes cosas negativas, como por ejemplo el temor al compromiso y a la afectividad, y a expresar sus emociones y a comprometerse en una relación de afecto, que va a ser un gran problema en el futuro. ¿Ah? Exacto. Estamos viendo un problema. Claro. Y ese también es miedo a perder, porque cuando uno ama, se expone y se abre. Y hay gente que prefiere no exponerse y no abrirse y no amar, por lo tanto. Se pierde la gran posibilidad de ser feliz. Una de las grandes posibilidades de ser feliz es amar. Exacto. Y amar a otro profundamente. Y esa posibilidad se nos está negando por temor y por miedo. Juan, ¿y cuál es el rol que tenemos ahí los papás? Porque uno ve que buena esos pregunta. miedos Qué buena se transmiten. Y es increíble que una veces ve niños que tienen ya desde chiquititos los mismos miedos de sus papás y uno dice, pobrecito, porque va a Lo va a pasar arrastrar pésimo. con algo que Sí. no le Ya, pertenece yo no sé lo que finalmente. dice la Gaby. Lo van a pasar mal, ¿no? Bueno, una de las grandes misiones que uno tiene como padre es que la nueva generación, su hijo, sus nietos, no carguen con todo el negativismo, los conflictos que traen las generaciones anteriores. Por lo tanto, tú tienes el deber de parar el miedo que venía desde antes ahí y darle una nueva oportunidad de empezar de nuevo sin esos temores a nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar muy conscientes entonces de qué heredamos de atrás. Estar muy conscientes de hacer un trabajo interno de uno no transmitir esto. Hay negatividad en mi familia, hay gente muy negativa. Yo no quiero que eso mis hijos lo tengan, por lo tanto voy a cuidar de eso desde el primer minuto, para que ellos no vengan con esa carga y no la sigan transmitiendo. Las familias transmiten cargas por 3 o 4 generaciones. Sí, Wow, impresionante. tremendo. El abuelo que estuvo en la guerra no sé dónde y toda la familia ahí.